Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:10 de la tarde del día 11 de septiembre, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la empresa Coas Cadena. Bueno, dándoles una bienvenida a todos a la sesión de hoy. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase inmediatamente anterior. Entonces recordemos que la clase anterior habíamos visto un poquito de las funciones matemáticas y empezamos a ver las funciones estadísticas. Entonces, en las funciones matemáticas estábamos viendo lo que era la función sí, ¿sí? Con suma, todo lo que yo tenía que ir sumando. Entonces luego decía yo que iba la función sumar sí, que yo la ejecutaba cuando se tenía que cumplir una condición determinada y utilizaba la función sumar.sí.conjunto cuando eran determinadas condiciones para ejecutar la suma, ¿sí? En cuanto a las funciones matemáticas. También les estaba mostrando que cuando yo realizo un ejercicio en las fórmulas matemáticas, ustedes deben de tener en cuenta de dónde van a seleccionar, ¿sí? Los criterios, ¿sí? Ustedes tienen que tener muy en cuenta eso, los criterios, si son de la tablita principal o si lo van a coger de la tabla alterna. Les mostré también el error que tenía en la forma de pago de contado. ¿Listo? Para que no vayan a incurrir en ese tipo de errores. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Bueno, una vez visto eso que hicimos, empezamos a ver las funciones estadísticas, un poquito de las funciones estadísticas. Entonces yo les decía a ustedes que las funciones estadísticas nos permiten calcular todas las operaciones matemáticas relacionadas con el análisis de los datos en Excel, ¿cierto? Entonces, miren que otra vez volvemos a retomar con el análisis de los datos. Entonces, siempre cuando yo verifico un cuadro o tengo un cuadro, yo tengo que estar muy pendiente del análisis que tengo, para dónde voy y cómo es que lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, las funciones estadísticas que encontramos en esta categoría nos permiten trabajar con un grupo de datos y y conseguir información netamente estadística, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo vieron, nosotros empezamos a trabajar primero eh, con las funciones estadísticas el primer ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer ejercicio de las fórmulas estadísticas? Entonces, miren que es este ejercicio que yo tengo, donde les mostraba que yo tenía una tabla de 5 columnas, en los cuales yo tenía los aprendices, unas fechas en las cuales yo voy tomando lista si vienen o no vienen, y a lo último, si aprobaron o no aprobaron esa materia, ¿cierto? Entonces yo les decía, analicen la información, miren lo que tengo. Entonces, observen que ustedes en el aprendiz son cada uno de mis aprendices que yo tengo, ¿cierto? Y yo en cada una de las fechas, pues simplemente utilizo una X para marcar si vinieron o no vinieron. Y a lo último, el criterio, si aprobó o no aprobó. Entonces, yo les mostraba a ustedes que en las funciones estadísticas yo encuentro tres funciones fundamentales. Una que es contar, la otra que es contará o contará y la última contar punto blanco. ¿Listo? Les decía además que la función contar me cuenta única y exclusivamente números, ¿sí? Todo lo que tiene que ser con números. La función contar a o contará es la que me cuenta las celdas que no están en blanco o simplemente, como yo les digo, funciones de texto.
Entonces miren que aquí una función de texto es esta X, ¿cierto? Miren que yo voy marcando y yo puedo contar ese texto, ¿cierto? Con la función contará. Y otra fundamental también que tenía que se llama la función contar punto blanco, que él simplemente lo que hace es que me va a contar todas las celdas vacías que se encuentran en mi tabla. ¿Por qué yo les empecé a mencionar eso? Porque observen que yo les decía a ustedes, yo necesito contar en la parte de abajo que tengo las asistencias. Si asistieron, cuántos asistieron y si no asistió, cuántos no asistieron, ¿cierto? Entonces yo tenía que contar las X. Entonces también les decía, muchachos, ¿cuántos aprendices tengo? Entonces miren que en el listado aparecen 40, pero en realidad no son 40, sino que son 39. ¿Por qué? Porque siempre la fila 1 es la fila de los encabezados, ¿cierto? Entonces yo esa fila no la tengo en cuenta. Entonces les mostraba además, es que yo voy a contar la asistencia y utilizábamos la función contar. Cuando yo marco el rango, mire que me daba el valor 0. ¿Por qué? Porque la X no es un número, la X es texto. Entonces, ¿qué función me tocaba hacer? La función contará. Entonces, yo marco desde el último aprendiz o desde el primero hasta el último y viceversa, ¿cierto? Cuando yo lo ejecutaba eso, me daba 29 que asistieron. Obviamente, si yo hago la fórmula en el no asistió, me tiene que dar el resto. ¿Cuántos no asistieron? 10. Y miren que si yo sumaba las dos cantidades, pues simplemente me iba a dar 39, que son las 39 personas que yo tengo. Y así por cada uno. Entonces miren que yo cuando terminé esa fórmula, pues simplemente lo que hice fue copiar, ¿cierto? Y me entregó en la siguiente 26 y en la siguiente 13, en la otra 16 y en la otra 23, para un total de 39. Entonces yo siempre tengo que tener muy en cuenta que eso no se puede pasar de la cantidad de aprendices. Ahí es donde me doy cuenta que estoy mal. Listo. Entonces, observemos que en la parte de arriba también tenía un cuadro donde tenía que sacar cuánto fue el total de los matriculados, cuántos los aprobados, cuántos los no aprobados y qué porcentaje de aprobados y de no aprobados, ¿cierto? Entonces, miren que ahí cuando yo ejecutaba la fórmula del total de matriculados, también utilizaba la función contará. ¿Por qué? Porque me toca contar aprendiz por aprendiz. Y miren que esos aprendices no tienen número, simplemente tienen apellido, primer nombre y segundo nombre. Entonces, me toca contar cada uno de ellos y me arrojó lo mismo que me arrojó abajo, 39. ¿Sí ven? Luego, el total de aprobados. Profe, ¿y cómo hago eso? Entonces, miren que aquí es donde empecé a utilizar la condición punto sí. Entonces, yo tengo que contar, pero siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Y cuál es la condición? Que hayan aprobado esta materia de Excel. Entonces, miren que yo tenía que utilizar el contar punto sí. Cuando yo utilizo el contar punto sí, el primero me dice cuál es el rango, ¿cierto? En este caso, la columna de aprobados y luego me pregunta que cuál es el criterio. Entonces, el criterio, ¿cuál era? La palabra aprobado, ¿cierto? Entonces, miren que automáticamente me daba 25. ¿Listo? ¿Y cómo sacaba el total de no aprobados? Pues la misma historia. El contar, punto sí. Marco el rango y luego, ¿qué palabra? La no aprobada. Entonces ahí me entregaba el 14. Y miren que si ustedes suman el 25 más 14, pues ¿cuánto me va a dar? 39. ¿Listo? Entonces mire que todo guarda concordancia. Ahora, yo quiero saber de esos 25 cuál es el porcentaje de aprobados y cuál es el porcentaje de los no aprobados. Entonces yo les dije, aquí simplemente es una fórmula matemática sencilla. ¿Y cuál es la sencilla? Pues simplemente yo voy a dividir 25 entre 39.
para que me entregue el porcentaje. En este caso me dio 64%. Luego, yo dividí el 14 dividido entre 39 para ver qué porcentaje me daba. Y efectivamente me dio el 36%. Les decía además, muchachos, recuerden que el porcentaje tiene que dar 100%. Miren que si ustedes suman 64 más 36, pues ¿cuánto tiene que dar? El 100%. Entonces, miren que ustedes tienen que ceñirse a eso. A ustedes no le puede dar ni el 120, ni el 110, ni el 105. No, tiene que dar el 100%. Si tengo las fórmulas bien calculadas y las cosas bien hechas, miren que ahí me tiene que dar. ¿Listo? Y ese fue el primer ejercicio que desarrollamos la clase anterior, el martes. ¿Listo? Entonces, hoy muchachos, vamos a observar y vamos a mirar el segundo archivo, que en este caso nos dice contar.si. Mírenlo aquí, este segundo. Entonces, miren que este segundo tiene un grado de dificultad. Vamos a mirar cuál es. Entonces, vamos a observar primero el planteamiento del problema que nos está presentando el ejercicio. ¿Cuál es el planteamiento? Entonces, miren lo que dice. Tenemos un examen de admisión. Entonces, nos dice, se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes: matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado. Entonces, los aspirantes que no se presentaron, NP. Miren que ustedes en matemáticas encuentran NP. Los que no aprobaron, NA. Y los que aprobaron, AP. ¿Sí ven? Miren que ahí lo tengo. Bueno, entonces ahí nos están planteando el problema. Entonces, vamos a observar el cuadrito donde está el aspirante y las 3 materias: matemática, estadística y lógica. Entonces, observen que aquí cada aspirante tiene un número o un código numérico. Entonces, a Carlos Alberto le tocó el 1325, a Roldán le tocó el 1326, a Margarita le tocó el 1327, a Elsie le tocó el 1328, a Antonella el 1329, a Elena el 1331. Entonces miren que aquí cada aspirante tiene un código. Miren que aquí ya no los llamaron por el nombre, sino por el código. ¿Y qué tiene cada uno de los exámenes? Pues simplemente las iniciales sí pasaron, o sea, ahí está, NP que no se presentaron, NA los que aprobaron y AP los que aprobaron, los que no aprobaron y los que aprobaron, ¿cierto? Entonces miren que nos hacen 5 preguntas. Vamos a mirar cuáles son las 5 preguntas. Entonces miren que aquí nos está diciendo cuántos no se presentaron NP al examen de matemáticas, ¿cierto? Entonces, miren, ahí está siendo muy clara la pregunta. ¿Cuántos no se presentaron al examen de matemáticas o no presentaron NP el examen de matemáticas? Entonces, miren que yo tengo que contar de este de matemáticas quiénes están con NP. Miren que la hojita dice contar punto sí, observe. Entonces yo a esto le doy igual y le doy contar punto qué, punto sí. ¿Por qué? Porque tiene una condición. Miren que yo tengo que sacar de esos de matemática cuántos no se presentaron. Entonces, observen que aquí lo primero que él me pide es el rango. Entonces, miren que yo el rango voy a marcar de matemáticas desde el primer aspirante hasta cuál, hasta el último. Miren ahí, listo. ¿Y cuál es el criterio? Pues simplemente el criterio es NP. Vengo y marco NP. Miren que automáticamente me dicen que fueron 20. ¿Sí ven? Entonces yo le doy Enter. Entonces miren que ahí me está diciendo cuántos no presentaron. ¿Cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? Fueron 20. ¿Sí ven? Pero, perdón, entonces miren que yo estoy haciendo la fórmula
cómo tiene que ser. Voy siguiendo la secuencia de pasos lógicas para llevar. Ahora mucho cuidado con esta. Miren que la segunda pregunta es muy parecida a la primera. ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? Miren que es exactamente igual. ¿Listo? Simplemente yo le digo igual, contar, punto, ¿sí? Entonces miren acá, me pide primero el rango, entonces yo me voy a parar ahora en estadística. Marco desde el primer aprendiz hasta el último aprendiz. ¿Y cuál sería el criterio? Pues simplemente lo que me están pidiendo, NA. Marco NA y ¿cuántos me dan? 9. Entonces, ¿cuántos no aprobaron? 9, pero en estadística. ¿Listo? Bueno, viene la pregunta, punto clave en este. Miren lo que nos dice la tercera pregunta. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice la tercera. Miren que a nosotros muy clarito nos dice cuántos aspirantes se presentaron al examen. Ojo pues, supongamos que a nosotros nos están pidiendo eso. Simplemente no vamos a tener en cuenta donde dice lo que está entre paréntesis, hayan aprobado o no. Entonces a nosotros vamos a solamente a suponer que está hasta el examen. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Entonces uno dice, pues profe, uno cuenta el total de aspirantes, ¿sí o qué? Si ustedes observan, en la parte de abajo me dice cuál fue el total de aspirantes. ¿Listo? Entonces miren que como cada aspirante tiene un código numérico, yo aquí puedo contar, utilizar la función contar, ¿cierto? Observen, miren que yo aquí le digo igual contar. Cuénteme cuántos hay. Entonces utilizo la fórmula. Y miren que la función contar, ¿qué me hace? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces miren que yo cojo desde el primero hasta cuál, ¿ves? Desde el último hasta el primero. ¿Listo? Y miren que si le doy, antes de que le dé a aceptar, ¿cuántos aspirantes se presentaron? 36. Miren ahí, me está entregando 36. ¿Por qué yo me pasé de la tercera pregunta acá? Porque vamos a encontrarle un poquito de lógica. Miren que me dice, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen? Supuestamente, donde yo utilizara solamente esa pregunta, que cuántos aspirantes se presentaron al examen, pues simplemente fueron todos los que se inscribieron. Y en este caso serían 36. Sería una posible respuesta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si leemos ahora sí todo el contexto? Miren lo que dice. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Y ahora sí, miren que ahí está el cuy del asunto. Hayan aprobado o no. Y cierran el símbolo de interrogación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿hayan aprobado o no qué? Porque ahí es donde a mí me surge la pregunta. Profe, ¿cómo así que hayan aprobado o no qué? Entonces, miren que la pregunta puede ser muy ambigua, puede ser muy ambigua. ¿Por qué? Y uno dice, profe, pero ¿por qué ambigua? Porque miren que ahí le dice, hayan aprobado o no. Entonces alguien dice, hayan aprobado o no qué. Porque miren que si ustedes ven las preguntas de arriba, a mí me dice, ¿cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? Si ustedes observan, miren que habían tres pruebas, matemáticas, estadística y lógica. Entonces, vuelvo y yo me pregunto, ¿hayan aprobado o no qué? ¿Cuál materia? ¿Matemáticas, estadística o lógica? ¿O será que me están diciendo, hayan aprobado, no, hayan aprobado o no qué? ¿Las tres materias o una sola o todas o dos? ¿Sí ven? Entonces, miren que esa pregunta para mí es ambigua. Cuando yo recién la vi, yo dije, esa pregunta es ambigua. Para mí, yo diría 36.
pero entonces ahí puede uno utilizar algo que se llama la lógica invertida. ¿Qué pasa si yo empiezo de atrás para adelante? Hayan aprobado o no. Cuando yo leo eso, hayan aprobado o no, pues yo supongo que a mí me están diciendo que hayan aprobado o no todas, que no aprobaron ninguna. No aprobó ni matemáticas, no aprobó ni estadística y no aprobó lógica. ¿Cuántos me entregarán de eso? Pero entonces vamos a hacerla de la siguiente manera. Póngale en cuidado. Entonces, miren que a mí me tocaría ir marcando una por una. De matemáticas, los que no aprobaron. De estadística, los que no aprobaron. Y de lógica, los que no aprobaron. Entonces, miren que yo tengo aquí tres condiciones. Entonces, yo no la podría realizar con el contar puntos y. Ya me tocaría utilizar la función contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar cada una. Entonces, miren acá. Entonces, yo aquí le digo, muéstreme el contar, punto sí, punto conjunto. Entonces, yo voy a mirar. Entonces, observen que cuando yo la activo, me dice cuál es el rango de criterios 1. Entonces, me voy a parar y voy a seleccionar toda la columna de matemáticas. Listo. Selecciono. Cuando selecciono todo ese rango, ¿cuál sería el criterio? Entonces yo le voy a probar el que no aprobó. No aprobó. Entonces NA, no aprobó. Me voy para el rango número 2, que ¿cuál sería? El de estadística. Desde el primero hasta el último. Y lo mismo, tendría que ser la misma. No aprobó NA. Y el tercer criterio, pues voy a ponerle el de lógica. Entonces miren que yo llego y señalo todo, ¿sí? Bajo un poquito y en el criterio le pongo no aprobó, ¿cierto? Miren, marqué cada uno de ellos, el que no aprobó, pero mire que este rango, denme un segundo, yo miro, ¿en qué me equivoqué aquí? Así, el de no aprobó. Le doy a aceptar y miren, profe, no nos dio. Hmm, ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Miren que yo lo tengo con contar puntos sí. ¿Será que algún error? ¿Qué me pasaría ahí? Que me cuente. ¿Cuántos? Cero. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué hice de mal? Cuéntenme a ver. ¿Será que sí me da? ¿Será que no me da? ¿Será que es con contar? ¿Será que es con sumar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál función sería? Entonces quiero que ustedes la analicen. ¿Cómo la harían ustedes? Quiero que ustedes se tomen 5 minuticos para mirar a ver si yo la hice bien, si la hice mal o qué fue lo que pasó. Cuéntenme pues a ver, muchachos, ¿cómo la resolverían ustedes?
Muchachos, cuéntenme pues, ¿cómo nos fue? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos dio o no nos dio? ¿Quién me ayuda? Wilson González, ¿cómo hizo ese? No, profe, como entré un poquito Ah, listo, tardecito, no hay no problema. estoy muy en Bueno, no hay contexto. problema. Roldán, Robinson, ¿cómo nos fue con ese ejercicio? ¿Cómo lo hicimos? Profe, Señor, cuéntame. una pregunta. Había que utilizar el contar puntos sí punto conjunto porque pues no tendría lógica. ¿Por qué no tendría lógica? Cuéntame. Porque pues se supone que contar cuenta números. Cuenta números, muy bien. Entonces, Pero, ¿qué pasa? Sí, pues no sé, supongo yo que sí, si utilizara en vez bueno, de contar puntos sí punto conjunto, utilizaría sí, más bien contar. Ve, contará. con, contará. Listo. Pero entonces póngale cuidado. Mire, yo le hago aquí un ejercicio rápido. Póngale cuidado. Si por decir algo yo quiero contar en matemáticas, ¿quién no me hizo? Usted recuerda ahorita, miren lo que yo hice acá arriba. ¿Cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? Miren que aquí cómo lo hicimos. Contar, punto, sí, ¿cierto? Miren que yo abro paréntesis, él me pide el rango. Miren que yo selecciono todo esto, ¿cierto? Yo le pongo punto y coma, ¿cierto? Pero, ¿qué le estoy poniendo en el criterio? En el criterio, miren que le estoy Profesor, qué poniendo pena. NP. Señor, cuéntame. No se Nos ve, qué estamos pena, no pasando se de ve. pantalla. Déjenme un segundo, sí, qué pena con ustedes. Gracias. Listo. ¿Ahí se está viendo o no se está viendo ya? ¿Ya Sí, se ve o señor, no su se ve, pantalla muchachos? sí. Sí, Sí. ya. Listo, bueno. Ángela, tienes la mano levantada. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Eso, profe, era para decirle que no se estaba Ah, viendo. bueno. Listo, dale. Muchas gracias. Dale, mil gracias. Bueno, entonces póngale en cuidado. Miren lo que yo le estoy explicando al compañero. Observen, miren que aquí, si yo la utilizo así, miren que le pongo el rango y le digo, cuénteme cuántos no P, NP. Miren que si le doy a aceptar, ¿por qué me cuenta 20? Miren que lo mismo hago con la de estadística. Miren que si yo le hago estadística igual, contar, punto sí, ¿cierto? Si yo utilizo eso, lo mismo con el de estadística, miren que marco todo el rango y le pongo punto y coma y le pongo ¿qué? Y le pongo NA, ¿cierto? Le doy enter, miren que me da 9. Miren que él me lo está contando. Entonces, póngale en cuidado. Aquí me dice hayan aprobado o no. Entonces, miren que por decir algo yo voy a utilizar con uno solo. Miren, yo le pongo contar punto sí, por ejemplo. Voy a utilizarlo con el contar punto sí. Entonces, si yo quiero contar el de matemáticas, y yo le digo, muéstreme cuántos no aprobaron, porque me está diciendo hayan aprobado o no. Los que no aprobaron, muéstreme los de NA. Le doy enter, ¿cuántos me cuenta? 7. Ahora, ¿qué pasa donde yo también le haga, ¿cierto? O seleccione todo, póngale cuidado. Miren en contar sí. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Qué pasa si en vez de decirle mire, si yo lo voy a seleccionar todo, perdón. Entonces yo voy a seleccionar todo este rango, mire, lo voy a seleccionar y yo le pongo aquí de ese rango, cuénteme los que NA, los que no tienen NA. ¿Qué pasa? ¿Me dará o no me dará? Miren que me dice 28, pero porque estoy seleccionando todo el rango. ¿Ven? Entonces, yo tengo que coger uno por uno. Miren que ahorita me dio solamente en matemática 7. Entonces, ¿qué pasará si yo le digo punto conjunto? Entonces, lo que quiero es que me muestre de todo el conjunto. Entonces, miren, yo voy a escoger de matemáticas. ¿Cuántos hay de matemáticas? Miren que selecciono todo. Punto y coma. Le digo, muéstreme los que no aprobaron. Lo tengo ahí, ¿cierto?
Miren que me voy a pasar ahora al siguiente rango, el de estadística. Voy a seleccionar todo estadística y le digo que me muestre también el de NA. ¿Listo? Miren que hasta ahora me va mostrando uno. Vamos a mirar al último. ¿Qué pasa con el rango 3? Entonces, el rango 3, voy a seleccionar todo, miren, todo, y le voy a decir a esto, en el siguiente, muéstreme el criterio NA. Miren, y me dice que 0. Y yo, pero ¿cómo que 0? Entonces yo aquí tengo que empezar a revisar si es que alguno de estos aspirantes es que ninguno tiene, que ninguno haya aprobado todos. Entonces, miren, por decir algo, yo me voy a parar en matemáticas y empiezo NA, AP y NA. Miren que aquí ninguno, no se cumple la condición. Sigo, NA, 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 ninguno, ninguno. Miren, NA, miren que aquí está, AP y NP, no me sirve. Miren este, el 1345, NP, NA, NA, no me sirve. NP, AP, AP, NA, AP, NA. NP, NA, no me sirve. NP, AP, NP, 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 NA, mire, NA, NA tiene los dos, pero el último no. Entonces, mire que no hay ninguno que no cumpla la condición. Y se los voy a demostrar tan sencillo. ¿Qué pasa si miren que aquí está en el primero y el segundo NA? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí NA? Miren lo que pasa. NA. Vamos a ver si cambia la fórmula. Miren que inmediatamente me apareció uno. ¿Qué pasará si yo me devuelvo por acá a otro NA? Vamos a mirar en este. ¿Qué pasa si yo le pongo NA? Mire que ahí tendría que mostrarme 2. ¿Sí ven? Entonces miren, muchachos, que aquí es donde está mi ingenio y mi análisis de los datos. Yo tengo que revisar. Cuando a mí me da 0, yo no me puedo desesperar y tengo que borrar. Venga, yo voy a borrar. ¿Cómo así? ¿Será que no me dio ninguno? Por eso es mucho el análisis. Miren que este ejercicio lo hace uno utilizar la lógica y el análisis. Supuestamente vamos a dejarlo así. Miren que yo tengo 2. ¿Sí ven? 2. Denme un segundo, por favor. Listo, muchachos. Entonces, observen lo siguiente. Entonces, miren que aquí me da 2, ¿cierto? Entonces, póngale en cuidado. Hasta ahí saqué los que hayan aprobado o no. Miren que me dio el resultado 2. Pero ahora sí, miren que ahora yo tengo que utilizar la primera parte. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Entonces, alguien puede decir de ustedes, profe, pero es que fue 36, que ahorita lo teníamos acá, que era igual contar, discúlpeme, miren, que yo tenía aquí igual contar, ¿cierto? Cogía el primero, cogía el último hasta el primero y me entregaba 36. Entonces, miren que si yo utilizo mi lógica, entonces yo antes de contar, miren lo que voy a hacer. Le voy a poner el total de aspirantes y le pongo menos toda la fórmula de contar. Si le doy enter, ¿cuántos me muestra? 34. Miren, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen? Entonces uno le dice, se presentaron 34. ¿Por qué? Hayan aprobado o no. Miren que se presentaron 34. ¿Por qué? Porque los otros dos no aprobó ninguna de las materias. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cómo uno tiene que construir una fórmula. Yo primero tengo que analizar qué es lo que me están pidiendo. ¿Sí ven? Y cuando yo ejecuto, los que hayan aprobado o no, miren que se los demostré.
no había ninguno. Entonces cambiemos los datos, pongámosle no aprobó y no aprobó. Miren que yo modifiqué dos datos y me dieron ¿cuántos? Dos. Ahora sí, yo cojo el total y resto esos dos, ¿cuánto me dan? 34. Entonces, miren lo importante que es analizar toda la información. Yo no me puedo quedar solamente con el poquito, ¿sí? Entonces, ustedes le tienen que dar el contexto global o todo, tienen que incluir todo. Miren que yo les partí la pregunta en dos. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Claro, si no tomo la última parte, son 36. Ahora sí, hayan aprobado o no. Claro, a mí me toca coger columna por columna y mirar cuántos no aprobaron. ¿Cuántos no aprobaron? Dos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos pasó las tres. Pero los demás o pasaron estadística, o pasaron matemáticas, o pasaron lógica. O de las tres pruebas pasaron dos y en una se quedaron. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso, compañeros. Tienen que analizar todas las aristas del problema. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna duda con ese? Se los retroalimento, ¿les quedó claro? Bien, pueda, muchachos, estoy a su entera disposición. Profe, Sí. ¿cuál fue los que cambió y eso que no me da? No, Bueno, puedes volver, pero por espere un favor. momentico. Listo, póngale cuidado. Vuelvo y me paro aquí. Voy a borrar ese menos 49. ¿Cuánto le da ahí? ¿Le da 2 o no le da 2? No, estoy en cero. No le da. Listo, ponle cuidado. Entonces, te vas a parar, espérate un momentico, ya te digo. Párate en el último, en el 1360, en el último. Y dígame qué Listo. le aparece. En el 1360 le tiene que aparecer NA, NA, NA. ¿Sí le apareció o no? NANAAP. Listo. En SAP póngale NA. Listo. Listo. Y en el 1349 también. 1349, ponga las tres NA, NA, NA. Listo. Ah, Listo. ya. Bueno. Listo. ¿Y Sí, ahora cuánto le da? ¿Le da 2? ¿Sí o no? 2. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, cuando usted se para ahí, después del igual, usted le va a poner o va a escoger el número 36 que esté abajo en aspirantes. Miren que yo escojo el número 36. Seguidamente le da el símbolo menos y ahí le da enter. Y ahí le tiene que cambiar el resultado a 34. Espérame. Después del igual. Después Ojo, el del igual, 36. escoge la celda B49 que corresponde al total de aspirantes y le pone el símbolo menos. Dígame una cosa, en ese total de aspirantes ya Mm, utilizó la función contar, ahí tiene que estar el número 36, ¿sí o no? de ahí el problema. Ah, bueno, no hay ningún problema. Párese ahí en esa celda que dice B49 y ahí Sí, utiliza igual contar o escriba, igual eh, contar. sí, ya. y, Igual y contar. coge, y coge desde el número 1360 hasta el primer registro 1325 y le da enter. Sí, ya. Eran ¿Cuánto le da? fórmulas, falta. Ay, falta un paréntesis. Ay, eso está todo loco. Ciérrelo. No, espere que se me Recuerde. mezcló todo. Ah, bueno, entonces recuerde que abajo usted le tiene que decir igual contar, por eso selecciónela o abra el paréntesis. Recuerden Mm, que después de la función tiene que poner el paréntesis. No, es que esto se me mezcló con la otra. Del escape, del escape, Ay, del qué por escape. Tiene Dios. que darle escape. Dígame Ya, cuántos le aparecen en la tercera pregunta, ¿cuántos le aparecen? Dos.
2, ya me salí de eso, ahí estoy en Listo, 2, entonces voy listo. a hacer la otra primero Perfecto. de total de Ahora, aspirantes. párese abajo donde dice total de aspirantes, párese abajo en la celda B49 y ahí invoca la función igual contar. Ujú. Ay, pues bueno, ¿Listo? sí, Listo. señor. Y Bueno, selecciono ¿ves? estas. Entonces, desde el Listo, primero hasta el ahora último. sí. Ajá. Ya me dio los 36. Voy Listo, perfecto. Ahora para la sí, tercera. párese en la tercera pregunta y después del igual, vaya y seleccione la celda B49. Ujú. Listo. Sí, Ahí ya. le pone menos y listo. Dele enter Me, y dígame cuánto le dio. ahora sí me dio los 34. Exactamente, ahí ya le da. ¿Listo? Listo, gracias. No, listo, Ten- perfecto. Muchachos, ¿alguien más? ¿O está claro ese ejercicio? ¿O a quién le retroalimentó algo? Bien pueda, con toda la confianza. Wilson y Robinson, ¿cómo les fue? Robinson, Señor. ¿sí viste? ¿Contigo era que ahorita estábamos hablando o era con Wilson? Que decía que no le En- encontraba lógica, que no le contaba. ¿Con quién era? ¿Con Robinson? sí, Robinson. conmigo, profe. Listo, Robinson. Entonces, ¿sí vio? Entonces, Sí, miren que, yo ahí sí, recuerden, señor, qué pena, profe, sino que tranquilo. entonces, digamos, para llegar a la fórmula como tal, ¿cierto? Se tuvo que ¿Sí? modificar dos estadísticas, pues, en NA. Exactamente. Sí, sí, señor. Pero entonces mire que yo le demostré por qué. Porque es que el primero nos da cero. Entonces, miren que nosotros, cuando estamos trabajando con Excel, uno siempre dice, si da cero es porque tengo el error en la fórmula. Y muchas veces no es el error, son los datos. Si no hay ningún dato, ¿cómo nos va a dar un número diferente de cero? ¿Sí o no? No nos podría dar ninguno. Por eso yo entro a modificar dos datos para que ustedes vean que efectivamente me da dos. O sea, mi fórmula está buena, pero entonces, ¿por qué está buena? Porque yo tengo que entrar a analizar los datos y yo, venga, ¿qué pasa si yo le hago un cambio aquí? ¿Qué pasa si yo le hago un cambio? Voy a verificar, claro, nos da dos. Entonces, ahí es donde entra a jugar el análisis de datos que tanto nos menciona Excel. ¿Listo? Robinson. Listo, profe, gracias. Listo, con todo gusto. Roldán, tienes la mano levantada. Bien pueda. ¿Qué pregunta tienes? Profe, sino que yo me quedé más atrás. Obviamente Sí, no me señor, está dando, cuéntame. entonces acabo de decir que debo cambiar dos condiciones, ¿cierto? Exactamente. Dos condiciones, Entonces, Roldán. Entonces, ¿dónde la vas a cambiar, Roldán? Ponle cuidado. Vas a cambiar en el último dato en 1360. Las tres condiciones van a quedar NA, NA, NA. ¿Listo? Y también la vas a cambiar en la celda, ve, en el aprendiz 1349. En esos dos datos, el 1349 y el 1360, las tres condiciones van a quedar NA, NA, NA. ¿Listo? 30, ¿cierto? Me dijo. 1349 y 1360. Las Ah, tres quedan de NA. Si alguno de ustedes, muchachos, no hay ningún problema, quiere cambiar otros dos, cámbielo para que le den cuatro, para que ustedes observen que la fórmula que ustedes están haciendo está buena, no hay ningún problema. Yo aquí solamente cambié dos datos, pero es para que ustedes observen que la fórmula está correcta y nos va a calcular el número que nos tiene que dar. ¿Listo? Para que no vayan a pensar, profe, pero es que ¿por qué da cero? Claro, da cero porque no hay ninguno que cumpla las tres condiciones. Entonces, por eso yo la cambié para que cojamos el ejercicio.
¿Listo? Roldán, ¿listo? Señor, Listo, dale, muchas gracias. Si a usted, necesitas ayuda en alguna cosa, bien pueda, ¿listo? listo, profe. Muchas gracias. Bueno, hágale pues, muchas gracias. Bueno, ¿quién más, muchachos? ¿Estamos bien o alguien más? Bueno, Ángela, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Mira que es que estaba viendo yo acá y Sí. en la de estadística a mí me sumó ¿Y? 11 que no En la de aprobaron. en la de estadística, a ti te sumó 11. Y Ah, ustedes les bueno, dan 10. por eso. Pero entonces tiene que ser que en alguna parte tú no modificaste la 1349 ni la 1360, sino que modificaste alguna otra. Por eso ahí cambió. Mm, ¿Listo? Ya, bueno. Pero no te preocupes por Igual eso. sí. Uno, exactamente, es por eso, porque usted de pronto cambió otra, entonces, claro, a usted le da 11 y a mí me da 10. Es Listo. dependiendo. Mire que yo en este caso cogí esos dos aprendices, pero usted pudo haber cogido otra, entonces, por eso te da la estadística diferente. ¿Listo? Ujú. Listo. Bueno, dale pues. Bueno, muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar estos dos ejercicios. Profesor, qué Entonces, pena. miren, señor, cuéntame. Yo no vi si la sumatoria del total de aspirantes lo hizo con fórmula o fue porque, Listo. eh, Wilson, aquí sí, abajo, el total de los aspirantes. No, mire que 36, está sí. con la función contar. Ujú, Ese va con la función contar. ¿Por qué? listo, Porque mire que todos los aspirantes tienen un código ¿qué? Numérico. Entonces yo lo hice con función contar para que me cuente uno por uno. ¿Cuánto me da? 36. ¿Listo? listo, profesor, muchas gracias. Hágale. Mano, con todo gusto, claro que sí. Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar estos dos ejercicios que faltan. ¿Listo? Entonces miren que aquí nos está diciendo, mire que ahora voy a entrar a evaluar el último que me falta, el de lógica. ¿Cuántos no presentaron el examen de lógica? Entonces, ¿cuál es la última columna? Entonces, simplemente aquí yo lo voy a hacer con la función contar.sí. Entonces, simplemente escojo toda la columna de lógica, ¿cierto? Toda la columna de lógica y ¿qué le tengo que dar? ¿Cuál es el criterio? Pues NP. Entonces, simplemente escojo NP y ¿cuántos me va a dar? 14. No se vayan a asustar si de pronto alguien no cambió, ¿sí? O alguien cambió uno de los dos códigos, de pronto le pueden dar 15 o le pueden dar 13, ¿sí? Entonces no se vayan a asustar, ¿cierto? Es dependiendo lo que hayan cambiado, la celda que hayan cambiado. Y el último, muchachos, pues simplemente miren lo que tengo acá. ¿Qué porcentaje de alumnos no presentaron el examen de lógica con respecto al total de aspirantes? Entonces, miren que aquí simplemente es una división. Simplemente coger igual, cojo el 14, la respuesta de encima, y lo voy a dividir entre ¿cuál? Entre el total de aspirantes, que sería 36. ¿Listo? Denle en Enter. Entonces, miren que eso me da 0,3838389. Entonces, de pronto a ustedes le dicen, muchachos, yo necesito que ese número quede en porcentaje. Entonces, miren que ustedes simplemente aquí en el botón inicio, en la parte de número, miren que ahí está el estilo porcentual. Háganle en un clic y miren lo que va a pasar. Yo le doy un clic y fue el 39%. ¿Sí ven? Miren que ahí estaba marcando 0,3838 y al final 9. Si yo lo redondeo, me da el 39%. Entonces, miren cómo ustedes deben de cambiar para expresar un porcentaje. ¿Listo?
¿Dudas, preguntas con esos dos? Todo claro, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces. Entonces vamos a pasar ahora a el siguiente, al que dice contar puntos y 2. Entonces vamos a darle un clic en esa hojita. Entonces miren lo que me voy a encontrar. Una tabla de 2 columnas, donde tengo producto en inventario y tengo una caja por 20 pares. Miren que en el producto por inventario hay diferentes zapatos. Zapato R4, negro Jack, G67, son referencias de zapatos. Y la caja por 20 pares, pues ¿cuántas tengo? 45, 50, 23, etc. ¿Qué me piden? Entonces dice, ¿cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Pues miren que aquí, porque son poquitos, son 7, 8 datos, entonces yo automáticamente digo R4, pues simplemente aquí tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. La respuesta sería 3. Miren que ahí dice, respuesta correcta 3. Pero a ustedes le dicen, hágamela con una fórmula, entréguemela con una fórmula. Listo. Miren que la hoja, ¿cómo se llama? Contar puntos sí. Yo tengo que contar el producto en inventario y que cumpla esa condición. ¿Listo? Entonces simplemente voy igual, contar puntos sí. Entonces miren que siempre me va a pedir dos argumentos. El rango, todos los productos. ¿Y cuál es el criterio? El que me están pidiendo, zapato R4. Miren, ¿cuántos me va a entregar? 3. ¿Es la respuesta correcta? Claro. Entonces miren que a pesar de que me entregue la respuesta, usted también tiene que mirar. Pues aquí porque son poquitos, pero en una tabla grande asegúrese siempre de que sea verdaderamente esa respuesta. ¿Listo? Entonces miren que es sencillo de hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio, el que dice contar puntos y punto conjunto. Entonces miren que ya hemos practicado este punto sí, punto conjunto, pero miremos ahorita lo que tenemos. Entonces miren que yo tengo aquí una tabla de 3 columnas, donde tengo producto en inventario, la zona del almacén y tengo la caja por 20 pares. ¿Listo? Entonces, observen las diferentes referencias de los zapatos. ¿En qué zona está ubicada? Centro, sur, occidente, norte, ¿dónde? Y los pares, las cuántas cajas tengo. Miren que me está preguntando cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente. Entonces, miren que automáticamente yo vengo XX1, XX2 y XX3. Aparentemente hay 3. Y miren que la respuesta son 2. Pero miren que me está diciendo en el almacén zona occidente. Ah, miren que aquí hay un centro, XX occidente y XX occidente. Ah, sí, señor, solamente son 2. ¿Sí ven? Miren que yo primero estoy analizando la información para poder entregar una respuesta. Ahora sí, parémonos aquí, invoquemos la función a ver qué nos da. Entonces miren que aquí me está diciendo contar puntos y punto conjunto. Listo. Entonces yo le digo acá contar puntos y punto conjunto. Miren acá. Listo. Miren que él siempre me va a pedir el rango y luego el criterio, ¿sí? Las condiciones. Entonces, lo primero, voy a seleccionar los productos. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio número 1? Zapato XX. Le pongo zapato XX. ¿Cuál es el rango de criterios 2? Pues tengo que seleccionar toda la zona. Miren que selecciono toda la zona. Y de esa zona, ¿cuál es el criterio? Me está diciendo que en la zona occidente. Miren la zona occidente. ¿Cuál es la respuesta? Miren, ahí está. Respuesta 2. Miren, si yo le doy a aceptar, miren que le doy la 2. ¿Sí ven? Entonces,
Yo les pongo la respuesta para que ustedes observen, ¿sí? Pero entonces, analicen primero, muchachos. Siempre todo lo que yo haga en Excel, análisis de datos, análisis de datos. ¿Listo? Bueno. ¿Fácil o difícil? Mire que está relativamente fácil. ¿Listo? Bueno, muchachos, observemos ahora. Miren las tres siguientes hojas que tenemos. Max, min y promedio. Esas tres hojas y esas tres funciones que están ahí son las principales funciones de las funciones estadísticas. Porque miren que ustedes siempre, cuando están haciendo algún tipo de informe, muéstreme cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo y cuál es el promedio. Y muchas veces uno les pregunta, o yo les pregunto a mis estudiantes, muchachos, ¿ustedes saben cómo sacar un promedio? ¿Cómo se calcula un promedio? Y todo el mundo lo queda mirando a uno y nadie dice nada. Entonces, muchachos, recuerden que un promedio matemáticamente a nosotros nos dicen, un promedio se saca sumando la cantidad de valores y dividiéndola por esa misma cantidad. Así es como yo tengo un promedio. Miren que siempre es la misma fórmula. Y cuando es algo max, ¿qué me está diciendo? De ese rango de números, entrégueme el valor máximo. ¿Qué es el min? De ese rango de valores que tiene ahí, entrégueme el min. ¿Cuál es el mínimo valor? ¿Listo? Y de esos números que usted tiene ahí, muéstreme cuál es el promedio. Entonces, ustedes ya saben que un promedio es sumar la cantidad de celdas y dividirlas por ella misma y ahí me va a entregar el promedio. Entonces, pasemos a la hoja donde dice max. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo tengo. Una tabla con 3 columnas. Productos en inventario, almacén zona y caja por 20 pares. ¿Listo? Miren que me está diciendo cuál es la caja con mayor existencia. Entonces, si ustedes observan los valores, miren que el valor máximo, ¿cuál es? El último, el de la zapatilla blanca que dice 90. Y es la respuesta correcta. Es lo que me tiene que dar 90. ¿Cómo lo hago? A través de una fórmula. Entonces, miren que cómo yo saco el max. Ustedes simplemente díganle igual y escríbanle max. Miren que automáticamente él le sale max. Le dan doble clic y miren que automáticamente el que le va a pedir todos los números. Pero usted puede seleccionar el rango desde el primero hasta el último. Y miren que él automáticamente en el igual le va a mostrar cuál es 90. Ese es el valor máximo. Miren, sencillo de trabajar. ¿Sí ven? El valor máximo. Ahora, vamos a hacer el inverso. Ya no quiero el valor máximo, sino el valor mínimo. Seguimos en la siguiente hojita. Min. Véanlo ahí. Entonces, miren que tengo lo mismo. Una una tabla con 3 columnas. Producto, zona y caja por 20 pares. Me dicen, ¿cuál es la caja de menor existencia? Si yo reviso los datos, miren que la caja más pequeña es la del zapato Extreme que está en la zona norte y que tiene 10. Listo. Entréguemelo con una fórmula a ver si es cierto. Perfecto. Listo. Lo mismo, igual, min. Y vean lo que ahí está. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Doble clic y lo mismo. Miren, selecciono desde el primero al último. ¿Cuánto me da? 10. Miren, le doy a aceptar y miren que le entrega 10. ¿Sí ven? Ya. Eso es todo. ¿Sí ven? Miren, yo sigo simplemente y ahí me lo va a entregar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la hoja que dice promedio. Miren acá. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a encontrar en promedio? Una tabla con 2 columnas. Nombre del vendedor y la edad. Miren lo que tengo. ¿Listo? Bueno.
Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es el promedio de edades de los vendedores? ¿Listo? Entonces, observen que aquí me toca sumar todas las edades y dividirlas por la misma cantidad. Pero miren, yo les muestro una cosa. ¿Qué pasará si yo selecciono desde el primero al último? Miren que cuando lo selecciono, en la barra de estado, que es debajo de las hojas, miren que ahí me va a mostrar el promedio. ¿Cuál es el promedio? 28,90, 90, 90, 91. ¿Cuánto es el recuento? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? ¿Y cuánto es la suma? Miren que sin yo ejecutar ninguna operación, ya me está diciendo, el promedio es 28,9. Profe, pero es que usted tiene la respuesta correcta, son 29 años. Vamos a mirar cuál es la diferencia. ¿Listo? Entonces, ya más o menos vamos sabiendo qué nos entrega. Miren que, recuerden este valor, 28,90. Entonces, miren que yo me voy a poner a parar ahí y voy a invocar la función promedio. Igual promedio. ¿Listo? Mírenlo ahí, promedio. Entonces, cuando invoco la función promedio, simplemente él me está pidiendo los números. ¿Qué pasa si yo selecciono desde el primero al último? Miren que es un rango. Y miren que él automáticamente me va a entregar con decimales. Mírenlo ahí. Si yo le doy a aceptar, miren que él me entrega 28,90, 90, 90, 90, 91. Si ustedes lo redondean, él tiene que pasar a 29. Profe, ¿y cómo lo redondeamos? Recuerden, en inicio, en la parte que dice número, yo voy a escoger este botoncito que dice disminuir decimales. Observen que yo empiezo a darle clic y se van quitando los decimales. Ah, que es que no quiero con decimales. Observen que de 28,9 pasa al siguiente que es 29. ¿Y cuál es la respuesta correcta? 29 años. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces miren muchachos que es simplemente seguir los pasos que me van dando. Mírenlo ahí. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí o vamos bien? Vamos bien, profesor, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Wilson. Gracias por la manito arriba, Roldán. Bueno, entonces póngale en cuidado. Entonces, ya después de haber hecho las tres funciones principales de la estadística, ahora sí vamos a pasar a la siguiente hoja, que es un promedio punto sí. Entonces, miren lo polifuncional que es la función punto sí. Miren que ya la hemos utilizado con sumar punto sí, la hemos utilizado con contar punto sí y ahora vamos a utilizar un promedio punto sí. Vamos a mirar qué nos están pidiendo o vamos a analizar los datos. Entonces miren que yo aquí tengo una tabla de 3 columnas. Nombre del empleado, departamento y la edad. ¿Listo? Tengo esto. Observemos. Cada uno de los nombres de los empleados, el departamento al que pertenece y cuál es la edad. Listo. Está ahí nada raro. Pero miren que nos están pidiendo cuál es el promedio de las edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras. ¿Sí ven? Entonces miren que nos está pidiendo una condición. ¿Cuál es la edad, el promedio de las edades de los que pertenecen al departamento de compras? Listo. Entonces, observen que aquí yo le voy a decir, igual, voy a invocar la función promedio punto sí. ¿Listo? Y vamos a mirar qué nos va a pedir. Lo primero, el rango y luego el criterio. Entonces, el rango, me paro en rango y voy y selecciono todos los departamentos, del primero al último. De ese rango que acabo de seleccionar, ¿cuál es el criterio? Miren que nos está diciendo compras. Entonces, simplemente yo selecciono compras.
Y ahora sí, ¿cuál es el rango promedio? ¿De dónde yo voy a calcular el rango? De las edades. Entonces, miren que yo cojo del primero al último y voy a observar. ¿Cuánto me dice? Miren que me va a dar 31 años. Vamos a ver qué tan cierto es. Le damos a aceptar y observen que nos da 31 cerrado. Profe, ¿y todos esos ceros qué? Ustedes ya saben cómo quitarle los ceros. De donde dice número, quítele en disminuir los decimales. Miren. Y automáticamente quedan 31. Profe, ¿y cómo sabemos de verdad que es 31? Entonces, miren, cuando ustedes quieran mirar eso, miren que yo me puedo parar aquí en la tabla y yo puedo utilizar algo que se llama datos y le puedo utilizar un filtro. Entonces, miren que a cada una de las columnas, nombre del empleado, departamento y edad, al lado derecho me le puse un filtro. Miren que si yo voy a filtrar por departamento, entonces yo le voy a decir, el departamento, compras. Quito todos y dejo solamente compras. Observen que hay 3 empleados, Rigoberto, Ana María y Carlos Andrés. Profe, ¿y cómo le calculo? Miren, si ustedes simplemente seleccionan las 3 edades, miren que en la parte de abajo les va a mostrar cuál es el promedio, cuál es el recuento, cuál es el mínimo, el máximo y la suma. Miren que si yo selecciono, me da 31. Si yo le quito el filtro, ¿cuánto me dio? 31 años. ¿Sí ven? Entonces, miren, muchachos, que ustedes también pueden verificar un resultado cuando lo tengan. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a pasar a la última hoja, al que dice promedio, punto sí, punto conjunto. ¿Listo? Entonces, observen que cuando yo entrego esta tabla, todo el mundo, uy, profe, pero usted ¿por qué nos puso una información en inglés? Muchachos, a ustedes les pueden entregar la información en inglés, en francés, en el idioma que sea, ¿sí? Pero ustedes van a calcular los valores. Entonces, póngale en cuidado. Entonces, vamos a analizar primero esa información, a ver qué es. Entonces, miren que ahí yo tengo, por la primer columna, hay un ítem, unos productos que están en inglés. Luego dice, buyer, el comprador. Entonces, voy a mirar el comprador, un nombre. ¿En qué ciudad está? Bueno, ciudades de Estados Unidos. ¿Y en qué estado se encuentran? Los estados de Estados Unidos. Tienen un teléfono. ¿Cuál fue la fecha la fecha que compraron? Tienen un PAI, si lo pagaron o no. Haga de cuenta, un PAI es como si tiene impuesto o no tiene impuesto. Miren que algunos dicen que yes y otros que no. Me dice, tengo una columna de costo. Tengo una columna de costo. Tengo una cantidad, quantity. Miren que ahí me está entregando. Y al final, pues simplemente me está entregando el total. ¿Listo? Miren que ahí es muy clarito. Profe, ¿y cómo le calcularon ese total? Pues simplemente el costo por la cantidad, ¿sí? Simplemente lo sacaron, me imagino. Porque miren, no sé si acá habrá fórmulas, claro. Miren que es cantidad por el costo y me entrega el total. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando a mí me entregan eso, listo, yo ya analicé la información, ya vi, ya me enteré a qué hace esa referencia. Entonces, supongamos que ese cuadro que ustedes tienen ahí es una tienda de artículos, venden artículos. Entonces, simplemente yo estoy llevando mi control de ventas en Excel y me están pidiendo, ahora sí pasemos al lado derecho. Miren que en el lado derecho me dice, yo quiero que usted me calcule por el estado de Texas si pagaron, porque miren que el PAY me está diciendo que yes, si pagaron un impuesto y que la cantidad sea mayor o igual que 30. Entonces, observen que aquí no hay preguntas y no hay nada.
miren que eso no tiene nada. Y ustedes se preguntan, profe, ¿y ahí qué hay que hacer? No entiendo qué hay que hacer. Entonces, vamos a mirar en la parte de abajo cómo se llama la hoja. Entonces, la hoja se llama promedio.si.conjunto. Entonces, ustedes dicen, tengo que sacarle un promedio. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿yo un promedio a quién le saco? ¿A un valor de texto? ¿Le puedo sacar un promedio a un teléfono? ¿Le puedo sacar un promedio a un estado? No. Recuerden que un promedio yo se lo saco a valores numéricos. Si ustedes observan, hay 3 columnas con valores numéricos: el costo, la cantidad y el total, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Miren al lado derecho que nos están poniendo 3 criterios: el estado, el pay y la cantidad. Entonces miren que yo la cantidad no la podría tomar porque eso hace parte de los criterios que me están pidiendo que le saque un promedio. Entonces alguien dice, profe, listo. Y entonces usted, ¿a quién le sacaría el promedio? Entonces póngale en cuidado. Recuerden lo que yo les acabé de decir. Un promedio yo se lo saco a valores numéricos. Entonces, en este momento, se lo podría sacar al costo o al total. Observen que a nosotros en ningún momento nos están diciendo a qué columna. Entonces, yo simplemente aquí le voy a poner el costo y debajo le pongo el total. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a sacar un promedio cuando se cumpla ese conjunto de condiciones: el estado de Texas, el pay que yes y la cantidad mayor o igual a 30. Listo. ¿Cómo lo realizamos? Entonces miren que yo primero voy a pararme en costo. Voy a sacárselo al costo y luego se lo voy a sacar al total. Entonces, profe, ¿y cómo se hace? Entonces póngale en cuidado. Entonces yo aquí le voy a decir igual, invoco la función promedio y voy a sacar lo que me están diciendo: promedio.si.conjunto. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir estas 3 condiciones. ¿Listo? Bueno, Profe, perdón, qué pena interrumpirlo. señora, claro, Es que mira, aquí hay un compañero que se le cayó la red, que si lo puede volver a unir. claro que sí, ya voy. Gracias. Listo. Mario Fernando, ¿ya estás con nosotros nuevamente? Sí, profe, muchas gracias, qué pena. Listo. No, señor, antes muchas gracias. Ángela, muchas gracias por informarme. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Entonces, miren lo que les estoy diciendo. Entonces, yo le voy a sacar ese promedio punto sí punto conjunto primero al costo y luego al total. Entonces, voy a invocar la función promedio punto sí punto conjunto. Entonces, listo, la invoco. Entonces, observen que lo primero que me dice es el rango promedio. ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces, recuerden que primero se lo voy a hacer el costo. Entonces, el rango promedio se lo voy a sacar del costo. Miren, selecciono desde el primer valor hasta el último valor. Listo. Ya seleccioné el rango promedio. Me voy a parar en rango de criterios 1. Miren que cuál es el primer rango. Miren que me está diciendo, evalúeme el estado de Texas. Listo. Entonces, el rango, yo me voy a parar en el estado. Miren que voy a seleccionar todo ese rango. Todo. ¿Listo? Bueno. Y ahora sí, de ese rango que seleccioné, ¿cuál es el criterio? Entonces, yo me paro aquí y le digo, el estado de Texas. ¿Listo? Luego, ¿cuál es el rango de criterio 2? Miren que voy a seleccionar la columna de paid. Entonces, la selecciono desde el primero hasta el último. Listo.
Y luego, ¿cuál es el criterio? Miren que aquí está diciendo, el criterio es yes. Listo. Profe, ya no me caben más, ya no puedo. Recuerden que al lado derecho está la flecha. ¿Cuál sería el rango de criterios 3? Miren que tengo que seleccionar la cantidad. Listo. Entonces voy a coger desde cantidad del primero al último. Miren. Listo. Y ahora sí, en el criterio, ¿cómo hago para ponerle que sea mayor o igual a 30? Miren, seleccionenla aquí. Miren que él automáticamente aquí le ponen, aquí dice mayor o igual a 30. Miren, y ya me va a entregar un resultado. Mírenlo aquí, 18,295. Vamos a mirar, le voy a decir aceptar. Miren que me entrega 18,295. Eso lo que tiene que ver con el costo. Ahora sí, vamos a sacarle al total. Voy a entregar los dos valores porque a mí nadie me dijo con qué valor. ¿Sí me entienden? Miren que se hace exactamente lo mismo que hicimos por el costo, pero ya el rango promedio yo lo voy a sacar del total. Miren pues, llego y le digo igual promedio punto sí punto conjunto. Mírenlo acá. ¿Listo? Lo primero que él me pregunta, el rango promedio. Voy a sacarlo del total, del primero al último. Mírenlo aquí. Aquí, listo. ¿Cuál sería el rango de criterios 1? Vuelvo y miro otra vez. El estado de Texas, el rango, el estado. Taque, lo selecciono todo. ¿Listo? ¿Cuál sería el criterio? Pues Texas. Luego, el rango de criterios 2, ¿cuál es? La columna de pay. Pay. ¿Listo? ¿Y cuál es el criterio? Pues simplemente me está diciendo que yes. Listo. Me hace falta uno. ¿Cuál es el rango de criterios 3? La cantidad. Cojo desde el primero hasta el último y luego le voy a decir cuál es el criterio 3. La cantidad mayor o igual a 30. Y si le doy a aceptar, miren que él me entrega 833,91. ¿Listo? Entonces, miren, lo importante que me está entregando los dos valores, con el costo y con el total. En ninguna parte me dijeron cuál era. Ah, no, pero miren que yo lo estoy entregando ahí. ¿Listo? Entonces, miren que así es como ustedes tienen que desarrollar cualquiera de las cosas que a ustedes le pidan. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que es. ¿Listo? Para ustedes saber. Ahora miren, alguien dirá, profe, ¿y cómo sabemos que esos valores son correctos? Listo, vamos a filtrar la información a ver qué tan cierto es. Entonces, me voy para el estado y le digo, muéstreme el estado de Texas. Listo, miren que tengo poquitos. Luego me dice, el pay, que yes. Listo, voy a poner el pay que yes. Y me dicen la cantidad mayor o igual a 30. Miren que no voy a tomar en cuenta el 25. Entonces puedo cerrar el 25 y miren que solamente me va a quedar el 54 y el 47. Miren que el costo de los dos primeros, si yo lo selecciono, ¿cuánto me da? Miren que me dice 18,30. Y si yo selecciono el total, miren que me va a decir 883,91. ¿Son los valores que tengo allá? Claro, muchachos. Miren, para eso yo utilizo los filtros. Y si quiero, lo quito. Y miren, 18, me dice 18,30 o 18,3. Miren que dice 295, que si lo redondeo me da 18,3. Y el otro me da 883,91, que si lo redondeo me da 884. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces,
Miren, muchachos, lo importante que es saber llevar cosa por cosa. Lo voy llevando uno por uno. Voy haciendo. Miren que a mí en ninguna parte me dijeron, venga, ¿y aquí qué pregunta hay? No, pero yo por lógica lo voy a sacar. Un promedio siempre se le saca a valores numéricos. Entonces, ¿qué tengo? Al costo y al total. Miren, a mí no me dijeron cuál era, yo le saqué los dos. Ya que me digan, ah, bueno, era el costo, listo, muchas gracias. Ya, miren, ahí se lo tengo. ¿Listo? Muchachos, dudas, preguntas acerca de este ejercicio. Cuéntenme, ¿cómo nos acaba de ir con este? ¿Quién se quedó? ¿A quién le hago una retroalimentación? ¿O todos vamos bien hasta ahora? Profe, yo la verdad Puede me poner, quedé. De a uno, por favor. Vamos con Adriana. profe, que Cuéntame, si Adriana. puedes, por favor, poner, es que, puedes poner, por favor, otra vez la fórmula del primero, porque es que yo la había Ah, hecho, pero cuando ¿sí? fui a hacer el total no me di cuenta y estaba parada en el costo, entonces me Aquí, quedó invertida. esta. La Ah, no, no primera, hay ningún esa, problema. Listo. El costo, míralo, ahí está. sí, venga, a ver, creo que es lo mismo, ¿no? Que el total. Lo Mira, que a ver, pasa, ojo, mire, sí, pero lo que pasa es que recuerde que en el costo, la primera que usted coge, que es el sería, mire, costo, el el, primero, el rango el promedio, total. usted coge todo el costo, no. En el costo usted coge la columna de costo. Ese es el rango promedio. Y en el de total, la primer columna que coge es la de total. Eso es todo. Miren que aquí Mm, yo estoy parado en el costo y me dice costo, porque yo escogí costo. Miren que si yo me paro en total y miro cuál es el rango promedio, miren que este es la columna de total. Es simplemente ese cambio. En costo, la primer columna que escojo es la de costo. Y en total, la primer columna que cojo es la de total. El la de resto todo total. es igual. El estado, Ok, luego Texas, luego la columna de pay, le pongo que sí, luego la cantidad y sí, selecciono mayor o igual a 30 y miren que ahí me da. sí, acá lo estoy haciendo. Listo, dale tranquila. Váyalo haciendo y me cuenta. Bueno, otro Total, compañero que me, sí. Ángela, cuéntame que me preguntaste también algo. Ángela, te escucho. No, que pues la verdad que ahora haciéndolo ahí y con toda la información que usted nos da, pues sí, el problema es después, cuando ya estemos solos, que es No, no, como no. analizar Exacto. demasiado y como que me Ángela, bloqueo. es exactamente, Ángela. Ahí usted no lo pudo haber dicho mejor. Miren, muchachos, vea, muchachos, créanme lo que les voy a decir. A mí hay algunos aprendices que se pasan hasta de irrespetuosos alguna vez, pero hay algunos que dicen, profe, usted sí es muy cansón, usted parece un payaso de circo pobre. Siempre nos dice, analicen la información, analicen. Pero muchachos, miren, es lo que yo les digo. El Excel es de analizar la información. Yo no sé por qué ustedes, y son todos muchachos, o somos todos, porque en algún momento yo también fui así. A mí me entregaban una tabla y yo lo que hacía era que salía como un caballo desbocado a empezar a hacer las cosas. ¿Cuál es el afán? Yo les pregunto, ¿cuál es el afán? Muchachos, tómense en 5 minutos, miren la información, miren el tipo de datos. Ahora sí, después de que ustedes analizaron qué información tengo, la descripción de cada columna, ahora sí pasen a las preguntas. ¿Qué es lo que necesito hacer? Luego de que me están pidiendo ya qué necesito hacer, ahora sí analice cuál es la mejor fórmula para yo hacer. ¿Será que tengo que hacer solamente la función sumar? ¿Será que se tiene que cumplir una condición o se tienen que fusionar varias condiciones para obtener el sumar?
¿Será que es lo que tengo que contar? ¿Será que se tiene que cumplir una condición? ¿Será un promedio? ¿Será un nivel? ¿Será un valor máximo? ¿Será un valor mínimo? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Entonces, miren, muchachos, todo depende de un buen análisis que usted le haga. Si usted le hace un correcto análisis a la información, tenga la plena seguridad que usted no se va a perder. Usted va a estar concentrado haciendo lo que tiene que hacer. ¿Listo? Pero siempre, muchachos, analicen. Adriana, cuéntame que me ibas a decir algo. Ay, no. One moment. ¿Cómo te acabo de ir? Cuéntame, ¿sí te dio o no te dio? Espérame. Sí, Espérame. ahora sí. Sí, Le dio las dos, el costo y el total. sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Gracias a Dios. Bueno, muy bien. Gracias, Bueno, ¿quién profe. más me le... Con todo gusto, para eso estamos. ¿Quién más? Yo sé que me levantaron tres. Adriana, Ángela, y no vi si fue Wilson o Mario o Roldán. ¿Quién fue el otro que levantó la mano? No. O iba a ser una... Profe, yo, Iba... Señor, cuéntame, Mario Fernando. es que en el último paso del costo no vi cómo era ¿Sí? mayor o igual a 30. En el de Listo, cuánto, listo. En la no vi cómo lo cantidad. puso ahí. Bueno, póngale cuidado, Mario Fernando. Mire. Resulta que aquí la cantidad, mire, yo simplemente lo que hice fue pararme ahí y seleccionar la celda, ¿sí? La celda. Seleccioné la celda, mire que yo le pongo Ah, sí, sí, M8, sí. pero M8, usted ya lo también entendí. la puede hacer así, Mario Fernando. En el criterio, usted le puede poner mayor o igual a 30. Miren que es Y igual, sí, pero usted, sí, mira que pero usted dice, yo no me meto es que listo, yo no me meto Mario ahí Fernando, en la tabla listo. de datos. Listo, ya le entendí. Póngale cuidado. Mire, digamos que usted lo que hace es hacerla como yo la hago de la siguiente manera. Usted la hace todo por código. Mire, usted Exacto, todo le así, yo lo hago hace así. es por código, Punto claro. y coma, en Entonces, ¿qué punto y pasa? coma. Póngale cuidado. Cuando usted vaya a ponerle el mayor o igual a 30, Sí, recuerde que señor. usted va a empezar con un mayor. Ese mayor es un carácter de texto y En cuando comillas. usted va a escribir un texto, tiene que ponerlo entre comillas. Entonces Ah, por usted eso le no me da. pone comillas, claro, es por eso, mayor Mm, o igual a 30, cierra comillas, cierra paréntesis y dele enter a ver cuánto le da. mayor, bueno, igual. Sí, me salía un ¿Sí? error y yo, pero ¿por qué no me da si Claro, tengo la misma información es del el precio? error, claro, Y lo porque cierro, usted ¿cierto? lo está Cierro haciendo, paréntesis. sí, Ah, sí. exacto, Sí, así cierre me dio. paréntesis y le, eso. 18.2. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que pasa, Mario? Que recuerde, cuando usted va a utilizar un símbolo mayor, como es un carácter de texto, siempre debe ir entre comillas, ¿sí ven? Miren que cuando yo utilizo la ayuda, que es que yo invoco el f de x, El y miren FX. que si yo me voy a la parte de abajo, miren, y si yo lo pongo, Mario Fernando, como lo hice como usted, mayor o igual a 30, mire que aquí me está dando 0 o no me está dando Ah, ningún valor, ¿sí ves? ahí me da un Pero ¿qué error. pasa si eso? Pero miren qué pasa si yo le hago un clic arriba. Miren que automáticamente el mayor o igual a Mm, 30 queda entre comillas. ¿Por qué? Porque es un carácter de texto. Entonces, lo mismo, si usted lo está utilizando a punta de código, debes abrir las comillas, poner el mayor o igual, cierras comilla, cierra paréntesis, enter, y la fórmula te tiene que dar. ¿Listo? está bien. Es que yo con el FX no he aprendido a trabajar. Yo ya lo hago así. Tengo que aprender. Exactamente. Pero miren, Mario Fernando, y pues y para todos, yo lo felicito públicamente. Usted también utiliza eso como yo. ¿Por qué? Porque miren que uno está obligando al cerebro a que recuerde cómo lo hace. Entonces yo tengo que ir allá, punto y coma, luego lo que Sí. sigue. Entonces, miren que así uno va teniendo, a ver, ¿cómo le digo yo?
uno va desarrollando más la lógica. ¿Sí Como ven? que lo Uno va va analizando. desarrollando más la lógica. Exacto, porque usted lo va analizando y uno dice, me salió un error, ¿por qué? Entonces, cuando uno cae en cuenta, venga, lo que pasa es que yo creo que aquí, en este símbolo mayor, hay que ponerlo entre comillas. Todo carácter y todo texto tiene que ir entre comillas. Puso las comillas y automáticamente le dio, ¿sí ve? Y eso es lo que nosotros, los profesores de Excel, pretendemos. Miren que yo utilizo mucho el FDX, pero ¿por qué? Porque yo estoy adquiriendo experticia primero, pero yo cuando ya estoy trabajando con mis archivos, yo soy a punta de código. ¿Por qué? Porque así me obliga al cerebro. Venga, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando no me da, entonces ahí sí, venga, yo utilizo el FDX. ¿Será que es así? O miro en internet alguna fórmula que se me olvidó, qué paso es el que sigo. Pero muy bien, Mario Fernando, es una práctica que ojalá todo el mundo la coja, que es aprender hacia trabajar, sino que hay gente que se acostumbra, no, profe, yo con el FX, porque yo me enredo con las comillas, no sé dónde va, y el FX se las pone solitos. Sí, pero cuando no tenga eso, ¿qué? ¿Sí ven? Entonces, esa es la cosa. Pero no, muy bien, desde que le dé y la fórmula, listo. Y para eso estamos aquí, para guiarlos. No hay ningún problema, ¿listo? Bueno, Listo, muchachos, profe, muchas gracias. háganle, con todo gusto, claro que sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, escúchenme pues lo que les voy a decir, muchachos. Miren que ya hoy estamos a 11 de septiembre, ¿cierto? Y nos quedan por ver los filtros básicos y las tablas. Y nos queda por ver toda la guía 3. Y a mí me interesa que en estos 15 días alcancemos a ver el cuy del asunto, que son tablas dinámicas. Miren que en ese orden de ideas, muchachos, nos quedan simplemente, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 clases para terminar, porque terminamos el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué les digo yo? Para el próximo martes vamos a comenzar la guía número 3 para comenzar a ver unas cositas que es importante para siquiera las últimas 3 clases dedicarnos a tabla dinámica, gráfico dinámico, que es importante verlo. Listo, muchachos, para que ustedes lo sepan. Ya si más adelante vemos que de pronto nos queda un tiempito, miramos eso. Y si no, abrimos uno de un Excel avanzado para poder mirar las cositas que nos hizo falta. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Para que el próximo Listo, martes, profesor. entonces vamos a empezar ya con la guía 3. Yo les voy a mandar eso de la guía número 3. Entonces, ojo, muchachos, miren que ya hoy, digamos que hemos acabado la guía número 2. Necesito, por favor, que en el transcurso de mañana, sábado, domingo, lunes y hasta el martes me manden la evidencia. Ustedes pueden decir, profe, ¿le puedo mandar este último archivo? Claro, mándemelo, no hay ningún problema. Listo. Pero entonces ya toca entregar la segunda evidencia para que ya a partir de la próxima semana que empecemos a ver el nuevo tema, ya lo último que ustedes presenten es la tabla dinámica. ¿Listo? Profe, tengo una inquietud, qué pena. Claro. Mario, cuéntame. Respecto a las evidencias, no sé si, pues, cómo confirmar si le llegaron es que yo tengo mi correo muy congestionado y no sé si le llegó o que Denme un pronto no segundo, vayamos pues, para perdiendo que, ahí. para que ustedes observen. Denme un segundo. Bueno, miren, pues, yo les muestro aquí los que me han entregado la primera evidencia. Tengo por aquí al que me la entregó, Adriana Cristina Valderrama, Ángela María Leiva, Catalina Duque Osorio, Daniel Cataño Valencia, Joiner José Ventura, Luisa Fernanda Villada,
María Alexandra Teortúa, Mario Fernando Henao, Robinson Suárez, Víctor Alexander Ríos, Wilson Iván González, Jessica María Román y Miguel Ángel Londoño. ¿Quién no aparece en ese listado? Mario Fernando, ¿sí te viste o no te viste? Sí, profe, muchas gracias, muchas gracias. Listo. ¿Alguien de los que esté aquí que no haya entregado la evidencia? No, creo que los que los llamé a todos, ¿o no? Roldán, cuéntame. Sí, profe, yo no he entregado la primera evidencia. Listo. ¿Y qué pasa con eso, Roldán? ¿Por qué no me la entregaste? Profe, pero ya, entonces ya Señor, mismo la mando junto con este. listo, Se me perfecto, había no hay olvidado. ningún problema. Listo. Entonces ya sabes, de la guía 1, coja cualquiera y me la manda. Y de esta me pueden mandar este archivo. No hay ningún problema. Listo. Entonces, hasta aquí, Profe, una muchachos, pregunta. hemos... Sí, cuéntame, Adriana. En el archivo de ahorita, donde Sí, está la columna M de estado y ahí va algo, no, cierto, o sea, solamente se dejaba así como estaba, Texas y es cierto. sí. Usted lo deja así. Eso es todo. No hay ningún problema. Mándeme simplemente, es lo que hicimos. Costo Pero me y... puede hacer un favor de Claro, mostrarme la fórmula del mayor o igual a 30. listo. Mírala acá. Mírala que aquí está en costo. Mírala. ¿Sí la ves? Al final. Mayor o igual. Después de cantidad, abro comillas, le pongo Mm, mayor igual a 30, cierro comillas, cierro paréntesis y listo, eso es todo. y ahí queda en esa queda así tal cual, Sí, o en si esa no lo columna. deja como, claro, y si no, así, y si no la deja como hicimos, sino que yo la cambié, era para mostrarle a Mario Fernando cómo lo hacía, porque si no, usted lo escoge el de cantidad y ya, Ah, ok, listo. listo. Listo, listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, entonces, muchachos, listo, entonces, vamos a dejar, pues vamos a dar por terminada la clase en este momento para que ustedes puedan mandar esa evidencia o la pueden mandar mañana o el fin de semana, no hay ningún problema, listo. Entonces ya ustedes ya van viendo quiénes van mandando la evidencia, las dos evidencias, y ya solamente quedamos con la última evidencia que es de tablas dinámicas o del tema que alcancemos a ver, listo. Mucho, bueno, Listo, profesor. Bueno, señor, muchas gracias. no hay ningún problema, Leiva, no hay, Ángela, no hay ningún problema. Listo. Listo, listo, Muchachos, gracias. les deseo, con todo gusto, muchachos, les deseo una excelente noche, feliz fin de semana y nos veremos, queriendo Dios y la Santísima Virgen, el próximo martes, 6 de la tarde. ¿Listo? Listo. Cuídense Listo, mucho, profesor. que Muchas gracias. descansen Feliz, y una feliz noche. feliz noche Gracias, para profe, Gracias. todos. feliz noche para todos. Feliz noche Igualmente para para todos. ustedes. Hasta luego, Gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Chao.